Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador, desde 33 en Vergara, para todo el mundo a través del www.libertador.com.uy. Segundo capítulo de esta quinta temporada de Para Viajar Lejos. Como todos los martes nos acompaña María García Marichal, que está con nosotros, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María? Muy bien, como siempre, feliz de estar contigo, un gusto estar con la audiencia. Soy feliz en la radio los martes, cuando hacemos Para Viajar Lejos. Me parece bien que puedas disfrutar de esta, que es una charla que vamos conociendo juntos distintas cosas, te hago investigar. No, pero además investigamos ambos y nos complementamos muy bien y tenemos ya una dinámica, está tan aceitada nuestra dinámica de trabajo que es una charla de amigos. Totalmente. Y la audiencia participa, así que no podemos pedir nada más, nada mejor. Bueno, tenemos una amiga de lujo también que nos acompaña, no dijimos nada, contá un poquito. Voy a contar que nos acompaña, siendo para mí una fuente importantísima, porque es una filóloga de enorme prestigio a nivel mundial, Irene Vallejo. Desde el año pasado, Irene Vallejo está formando parte de nuestra columna, porque es fuente de gran parte de nuestras investigaciones, porque además ella comentó el programa, le gustó mucho lo que hacíamos, y bueno, mantenemos el vínculo. Bueno, eso se dio justamente cuando hicimos la columna sobre Irene Vallejo, del Infinito en un Junco. Y bueno, un saludo para ella, de Carlos, mío, de la audiencia. Yo les recomiendo El Infinito en un Junco y los otros libros de Irene Vallejo, que por otra parte trabaja para La Diaria, sí. Y aparecen los artículos de Irene Vallejo que son exquisitamente escritos, pero además tienen una parte nutritiva a nivel de lo que es la información enorme. Claro, es una filóloga especializada en lenguas clásicas antiguas y tiene una información y además la da con mucha exquisitez. Es hermoso leer los artículos periodísticos y bueno, los libros, una belleza. Así que muchas gracias, Irene, y un saludo de nuestra parte para ti. Bueno, así es. Y bueno, si querés comunicarte con nosotros, 091 99 12 10 son los números para cualquier programa de la radio. Nos escriben ahí a través de Telegram o de WhatsApp, o si no también lo pueden hacer a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde estamos colgando todos los contenidos para aquellos que nos escuchan o nos escuchan a través del internet. Entren al Libertador Vergara, que ahí colgamos todos los contenidos de punto de partida, no solamente Para Viajar Lejos, sino también todas las entrevistas que hacemos aquí. Bueno, ¿qué vamos a ir? El programa pasado estuvimos con las lenguas asiáticas, creo que ahora vamos para el viejo continente. Claro, vamos al continente europeo. Habíamos explicado en el programa pasado que desde el punto de vista geológico, Eurasia es una masa única. Pero desde un punto de vista mucho más humano, las etnias, la lingüística, la historia, la política, la economía, tenemos que separarlos. De ahí que hablemos de Europa y de Asia. Hoy nos vamos a Europa. Vamos a hincarle el diente a Europa. He estado indagando en el trabajo de Irene Vallejo, que es riquísimo y es impresionante, y también en el de Bernard Comrie, el lingüista británico, sobre el que estudiamos juntos, incluso la parte de las lenguas asiáticas. Y hay en Nature, en la revista Nature, hay algunos artículos espectaculares sobre la relación de la geogenética, es decir, los genes en las distintas poblaciones y sus movimientos con las lenguas. Bueno, yo los invito a que lean Nature, que en castellano, que está buenísimo, está muy lindo.
Como bueno, Europa tiene una diversidad de lenguaje, ¿no? Muchos. Y muy diferentes entre sí también, ¿no? Claro que sí, son diferentes. Por esa razón hay teorías que todavía no han sido comprobadas del todo. Porque la geogenética te puede, digamos, probar algunas cosas, pero hay otras que no. Después voy a hablar también de un autor, estamos hablando de un libro bastante antiguo, ¿no? Que se llama Etruscología, que habla acerca del pueblo etrusco y la importancia que tuvo en los lenguajes del Imperio Romano, que eso lo vamos a tratar más adelante cuando demos Virgilio, cuando demos Séneca, distintos autores de esta época, bueno, y los griegos antiguos también, ¿no? Como Esquilo y Sófocles, que vamos a ir tratando a medida que vayamos indagando esto. Hay mucho para indagar. Es infinito, sí, es infinito. Contanos por dónde vamos a ir entonces. Vamos a ir entonces por el origen de las lenguas europeas. Mi fuente es, como decía, Bernard Comrie, lingüista británico, Irene Vallejo. Estamos hablando también de los artículos del diario El Mundo y de Nature, que tienen que ver con los movimientos de población y los tipos lingüísticos. Y también hay libros más viejos, más antiguos, que han sido parte de mi plataforma de investigación. Tenemos que tener en cuenta, antes que nada, que en la Edad de Bronce se da entre 3300 y el 1200 a.C., es la época previa a la Edad del Hierro, donde ya sí aparecen civilizaciones bien establecidas e incluso ejércitos muy, muy bien pertrechados, ¿no? Decíamos que las migraciones en la Edad de Bronce cambiaron las estructuras étnicas y por consiguiente cambiaron también las lenguas en el continente europeo. Hay investigaciones que aparecen en la revista Nature en las que estuve haciendo un sobrevuelo, porque hay muchísimo para leer y no todo podemos conversarlo en la radio, tenemos que acotar el tiempo. Y que responden a un estudio genético que es el mayor realizado hasta el momento. Mira. Ese estudio genético tiene dos fases. La primera fue realizada por David Reich y la segunda por Wolfgang Hack, el primero del Harvard Medical School de Boston, en los Estados Unidos, Massachusetts, y el segundo del Centro de Geogenética de la Universidad de Copenhague, Eske Willerslev, que es la Universidad de Dinamarca. Tiene justamente una universidad en la que se trabaja la geogenética en los espacios geográficos. Claro. Y en la historia de los movimientos de población. Está interesantísimo. Yo pienso que dentro de algunos miles de años, si existimos como especie, estudiarán cómo las migraciones del siglo XXI principalmente, van a cambiar étnicamente, lingüísticamente y hasta en el comportamiento. Las religiones, las costumbres, las comidas, esta civilización global nuestra. Seguramente lo harán. Sí, seguramente. Seguramente lo harán, si sobrevivimos como especie. El ADN, quiero aclarar, según los investigadores, en primer término, por lo menos hasta ahora que se sepa, no tiene un vínculo con el lenguaje, un vínculo directo, pero permite analizar los movimientos migratorios que dieron origen a debates sobre las distintas lenguas y el origen en Europa, y que hasta el día de hoy, después vamos a ver, se da aún. Hay cosas que están más o menos zanjadas y otras que no. Por supuesto, se debatió muchísimo sobre esto, porque la genética en la actualidad nos permite estudiar cosas que era imposible estudiar cuando yo leía, por ejemplo, a Massimo Pallottino. El libro Etruscología, al que le estoy hincando el diente con muchísimo placer, es un libro muy viejo, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, y que habla justamente de los etruscos como una parte fundamental de lo que fue el latín, como el idioma del que todos los romances, ¿no? Castellano o español, vamos a globalizar, portugués, italiano, francés, rumano, son todos idiomas romances derivados del latín. Claro. Entonces, acá hay una investigación interesantísima. Y yo leyendo a Massimo Pallottino, todavía la genética estaba en pañales cuando él escribió, decía, ¿cómo hemos avanzado? Porque ha habido cosas, como te decía, que quedaron zanjadas en Europa. Hay dos visiones o hipótesis con respecto al poblamiento y por lo tanto a la diversificación lingüística en Europa. La primera sostiene que los pobladores originales habrían llegado desde la península de Anatolia. La península de Anatolia queda en Turquía, ¿no? Si nosotros observamos el mapa de Europa, Turquía, que es donde acá aparece la palabra Asia,
¿no? Identificada, tiene un territorio muy vasto, muy extenso. Anatolia es la meseta del norte, o sea, sobre el Mar Negro. Desde allí, según la primera hipótesis, habrían venido los primeros pobladores europeos, habrían llegado, perdón, a esta Europa, los primeros pobladores europeos, hace más de 8.000 años. ¿Sí? Estamos hablando prácticamente del Neolítico recién iniciado, o en pleno Neolítico. Eran agricultores que buscaban seguramente suelos más fértiles, áreas con agua, porque no nos olvidemos que Turquía, que tiene parte del territorio en Asia y parte en Europa, por el estrecho de Bósforo y el de Dardanelos, a través del mar de Mármara, se une al continente europeo. Allí lo tenemos, el Mar Negro posteriormente, la península de Crimea, región tan conflictiva, ¿no? Que dio origen a tantas situaciones complicadas. Bueno, habrían venido de Anatolia, perdón, habrían poblado la zona de la península balcánica y se habrían extendido hacia el centro y las otras penínsulas que ahora vamos a identificar bien. Tenemos el continente europeo, Turquía acá en blanco, tenemos el continente africano, al sur, allá tenemos en la península ibérica el estrecho de Gibraltar, que seguramente era mucho más angosto hace miles de años, por lo que podrían haber llegado los que se llamados pueblos del mar, de los que vamos a tratar en otro momento cuando hablemos de algún tipo de literatura específica. Tenemos la península ibérica, la península itálica y la península balcánica. ¿Viste cómo se repiten 3 penínsulas en el continente europeo, 3 en el asiático? Comentario al margen, hay una teoría astronómica que se llama la teoría del dodecaedro, que justamente trata de que todos los cuerpos astrales, todos los planetas, las estrellas, los satélites que rotan sobre un eje invariable tienden a formar una especie de dodecaedro afinado hacia uno de los polos. De ahí que aparentemente es interesantísimo. Bueno, allí no estoy hablando de literatura en este momento, sino de astronomía y geografía, pero me interesaba plantearlo porque se repite. Claro. Bueno, después tenemos las Islas Británicas en el noroeste, todo el centro europeo y el norte, la península escandinava, donde encontramos además esos climas tan fríos, ¿no? Islandia queda allá, lejos en medio del Atlántico, atravesada justamente por la dorsal mesoatlántica o cordillera del océano Atlántico. Es un continente pequeño, bastante más fácil de recorrer. De todas maneras, nosotros vemos que hay algunos sistemas montañosos importantes. El Cáucaso, de donde procederían teóricamente las primeras poblaciones, de ahí lo que hablamos de lenguas caucásicas, habrían atravesado el Cáucaso, habrían pasado por Anatolia, luego el Mar Negro o el Mar de Mármara hacia el interior de Europa. Tenemos, decíamos, algunos sistemas montañosos importantes como los Alpes, los Apeninos. Después tenemos allá la parte de los Alpes dináricos, los Pirineos en la península ibérica. Por lo tanto, ¿había sistemas difíciles de atravesar? Claro que sí, pero es mucho más amigable el continente para recorrer. Tiene muchas llanuras. Esta primera hipótesis de los anatolios, digamos, tiene que ver también con el hecho de que ya las estepas, la estepa de Anatolia y la estepa rusa, estaban habitadas por aldeas, pueblos, agricultores, que debido a un crecimiento de población y a una necesidad de recursos tuvieron que moverse. Yo acá agrego, como profesora de geografía, que el humano muchas veces se movió incluso hasta por curiosidad. A veces teniendo todos los recursos curioseó. Intentó saber qué hay del otro lado de. Sí. Y eso también es válido para estas migraciones. Así que entonces las primeras poblaciones, según los datos genéticos de estos estudios, habrían aparecido en la época de la Edad de Bronce, desde Anatolia a través del Mar Negro, del Mar de Mármara. Procederían de Rusia, Kazajistán, Ucrania, tal vez, según algunos escritos encontrados posteriormente, porque ya conocían también la rueda y usaban carros con caballos. No solamente eran jinetes, podían trasladar familias y podían trasladar víveres y herramientas, porque usaban el carro. ¿Qué sucede? Aquí, creo yo, entra mucho también la curiosidad, la investigación, el ver qué hay por el otro lado, qué otras cosas puede haber. Y se encontraron con un continente sumamente amigable, te decía, desde el punto de vista climático, con suelos fértiles,
con muchos ríos, con gran accesibilidad al océano y al mar Mediterráneo. Entonces, en varios miles de años, esa población se fue ubicando. El estudio de los genomas, o sea, de la información genética, muestra un cambio genético muy importante en esta época que va entre el 3300 y el 1200 a.C. Y esto trajo aparejado seguramente un gran cambio cultural. Estamos hablando de lo que pasa hoy en día, pero hace varios miles de años atrás. Es decir, el poblamiento, las migraciones provocan cambios culturales importantes, incluso en la parte lingüística. Creo que eso es fundamental. Estas investigaciones de las que estábamos hablando buscaron en los genomas y se encontró una gran similitud entre los genomas europeos y las poblaciones Yamna. Las poblaciones Yamna poblaron las estepas centroeuropeas, es decir, lo que podríamos llamar ahora las estepas ucraniana y de Rusia europea, Bielorrusia, Georgia, etcétera, toda esa área. Hay mucha similitud, por lo tanto debe haber habido allí cruzamiento. Las posibles pruebas son las palabras en lengua antigua relacionadas con los caballos, con las riendas, con el carro, con la rueda. Es decir, hay palabras de mucha antigüedad que tratan justamente de los arreos de un caballo o de las partes de un carro. Entonces, es seguramente un cambio real que se dio desde estos pueblos hacia Europa, justamente gracias a la movilidad del caballo y el carro, ¿no? Qué interesante cuando buscamos eso y encontramos. Todos los datos indican que estos pueblos fueron expandiéndose hacia el este y también hacia el oeste en Europa. Sin embargo, los estudiosos confirman que el origen más antiguo de la rama más antigua de las lenguas indoeuropeas es la lengua hitita. Vemos los hititas en los textos bíblicos, por ejemplo, vemos a los hititas en las escrituras egipcias, ¿no? Estamos hablando también de los hititas que su primera forma de escribir fue la cuneiforme y el primer soporte de escritura fueron las tablillas. Claro. Digamos, heredadas de Sumeria y de Acadia, ¿no? Entonces, si hay un poblamiento hitita del norte de Anatolia, como lo confirma la primera hipótesis, quiere decir que no estaban tan equivocados. Máximo Palotino y toda la gente que estudiaba el origen de las lenguas europeas. La genética lo que hace es aclarar muchísimo y plantearnos un mapa móvil, una especie de mapa que se mueve, porque los genomas están relacionando con las personas y los pueblos de la época. Entonces, se estudian los genomas y se estudian dónde estaba este pueblo, cómo fue, cómo se cruzó con este otro pueblo, cómo se encontró con este otro, de qué manera trabajaron, cómo se combinaron sus culturas, de qué manera ejercieron influencia en el lenguaje. Entonces, lo que hace la genética es aclarar muchas cosas que ya estaban sabidas desde antes, a través de técnicas bastante más arcaicas, digamos, como la arqueología propiamente dicha. Pero cómo la genética te pinta una cosa tan distinta y te da una dinámica diferente del conocimiento, ¿no? Claro. Y entonces comprueba o desecha lo que se había trabajado hasta el momento. No se desechó en ningún momento la lengua hitita como la lengua originaria de los pueblos más antiguos que están al sur del Mediterráneo. Las raíces más viejas entonces en el sur de Europa, de estas poblaciones hititas, la península ibérica, la península itálica y la península balcánica. Hay un investigador del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona que se llama Carles Laluesa Fox, que considera que será difícil llegar a una conclusión debido a las complicadas condiciones de conservación de muchísimas de estas pruebas. Porque, ¿qué sucede? En algunos lugares hay pruebas genómicas, digamos, que han sido muy deterioradas por la humedad, por el sol intensísimo del Mediterráneo, por ejemplo, por la erosión de los suelos, por el agua de las lluvias, por las nevadas. Entonces, las condiciones de conservación hacen muy difícil que se pueda llegar a una conclusión certera, a una certeza absoluta acerca del origen. Pero las dos hipótesis están planteadas y a ninguna de las dos se las puede no considerar o desechar. El origen hitita, el origen de los pueblos centroeuropeos en la edad del bronce, gracias al carro, al caballo y al desplazamiento en busca de suelos, en busca de otros panoramas, de esa gente que ya había poblado todo el centro de Asia, ¿no?
Hay además muchísimas pruebas en Turquía, dice Carles Laluesa Fox, pero Turquía también tiene áreas sumamente difíciles a nivel climático, perdón, como para la conservación de pruebas. Los estudios genéticos arrojan otros datos curiosos, como que la piel clara ya aparecía en la Edad de Bronce. Y hasta aparece la tolerancia a la lactosa. Hay pueblos que son tolerantes a la lactosa y pueblos que no. Mira. Aparentemente estos pueblos de la región sur del Mediterráneo son tolerantes a la lactosa porque habría habido una alimentación de los adultos a base de leche, de cabra, de oveja, de vaca posteriormente, que los hizo adaptarse al consumo de la leche. ¿Qué te parece? Unos datos más que interesantes, ¿no? Más que interesantes. Vamos a hablar de algunos libros muy antiguos, que son los que se han conservado hasta el día de hoy en Europa, en el continente europeo. El libro más antiguo encontrado en Europa es el libro que estaba oculto en el ataúd de San Cuthberto. Estuvo allí por 1300 años. Y se conservó. Se conservó. Hay otros también muy antiguos, como los evangelios de Lindisfarne y Beowulf. Y después vamos a hablar de Beowulf, Vamos a hablar del libro de Beowulf, que es un cantar de gesta. ¿Qué pasó con San Cuthberto? Según la tradición, el cuerpo se mantuvo incorrupto durante cientos de años. Y los cuerpos incorruptos en la iglesia siempre han sido motivo de acercamiento y de veneración. Entonces les llevaban regalos, obsequios, y los escondían en el ataúd de San Cuthberto. Entre esas ofrendas está ese pequeño libro que lo pueden encontrar si buscan libro más antiguo de Europa o libro de San Cuthberto. Van a encontrar que es un libro precioso, está muy bien conservado, tiene una manufactura muy particular. La cubierta es de piel de cabra, reforzada con tablas de madera tallada, y el tallado es precioso. Después, esta forma de encuadernación, que fue bastante común sobre todo en los monasterios, ¿no? Se sustituyó en Europa en el siglo VI por las hojas de papiro, entre tapas duras. Y se dejó de lado el pergamino, que te acuerdas que el pergamino es una piel de animal que se puede raspar y volver a escribir, por el papel propiamente dicho. Cuando llega el papel a Europa, el pergamino queda como algo, de museo, como algo guardado en los monasterios, en las bibliotecas más antiguas, etc. Es muy difícil mantener estas reliquias porque son extremadamente frágiles. Gran parte de los libros antiguos europeos, los códices, no nos olvidemos que códice es un libro manuscrito, es de antes de que se inventara la imprenta, se llaman códices. Se perdieron en incendios, otros en guerras, e incluso en las quemas. Cuando se invadía, se quemaba. Sí, claro. Los libros son las primeras víctimas generalmente, después vienen las personas, pero los libros es lo primero que se quema en una invasión. La misma Santa Inquisición, hoy en día ya no, por supuesto, no podemos de ninguna manera llamar santa, pero la Inquisición lo primero que hacía era quemar las obras. Totalmente. Hacía piras en las plazas públicas, incluso con libros antiguos de las bibliotecas. Estamos hablando de copias de Aristóteles, de Sócrates, hablando de filosofía, o copias de obras de Esquilo, o de otros escritores de la antigua Grecia, de la Roma antigua, que se quemaban porque se consideraban pecaminosos. Se hizo a lo largo de toda la historia, ¿no? Por supuesto. Hitler lo hizo también, pero ¿no? no hay duda, claro que sí, claro. Las grandes fogatas en Por París. Por supuesto, claro que sí. Viste que lo primero que se quema es aquello que de alguna manera es la prueba del saber humano. Y después se quema el humano. Sí. Pero primero se quema esa prueba. El libro es la primera víctima. Bueno, está la identidad de muchos pueblos ahí, ¿no? Claro, la identidad de los pueblos, la fe, la forma de ver la vida, los conocimientos obtenidos a través de la investigación. ¿También? Entonces había que hacerlos desaparecer. Sí, no todo se quemaba tampoco. Habían cosas interesantes que se guardaban. Eso que me estás diciendo, en cuanto a guerra, a mí me parece tan importante. Siempre hubo, como hablábamos en el programa pasado, de aquellos sabios invasores que creaban en China o en el mismo Japón. Japón fue, más allá de las guerras intestinas, Japón fue más estable a nivel, digamos, de la monarquía. Pero China, que es tan extenso, tuvo muchísima historia de invasiones, poblamientos. Bueno, la creación de China misma, ¿no? El emperador Qin, cómo conquistó todo China, ¿no? El mismo Qi va a ser uno de los grandes destructores, primero de los libros antiguos y después de los sabios. Pero siempre había, y ahí me encantó lo que planteaste,
aquel que era inteligente decía, bueno, no, este lo voy a hacer trabajar para mí. Este sabe. Sí. Vamos a hacerlo. Así pensaban, con esa forma de hablar y todo. Sí, sí. Creo que uno de los pocos pueblos que hacían, o de los conquistadores que hacían eso, eran los romanos, que mantenían la escultura de sus pueblos. Exacto. Era uno de los pocos. Allí tenemos a Julio César, que sí. Bueno, Irene Vallejo lo plantea, plantea muchísimas de estas cosas de las que estamos hablando, pero plantea mucho que Julio César fue muy inteligente en el sentido de el respeto que se hizo de los pueblos para mantener su cultura y aprender de ellos. Es decir, era un hombre que quería saber. El saber le interesaba a César. El poder primero, por supuesto. Y al mantener la cultura, mantener la esencia de los pueblos, claro, hacía que no odiaras tanto al invasor. Exactamente, ¿no? Porque estabas protegiendo cosas que a vos que para vos eran importantes, para el pueblo eran importantes. Decíamos entonces que aún después de la invención de la imprenta, se continuó haciendo libros en forma de códice, principalmente en los monasterios hasta los siglos XVI y XVII. Era una forma artística también. Además de una forma de oración, es considerada una forma de oración, era una forma artística. Entre los libros más antiguos de Europa, además del libro de San Cuthberto, se pueden mencionar el libro Vercelli, que contiene 6 poemas, el manuscrito de Julius, integrado por 4 poemas religiosos muy extensos, el libro Exeter, que está integrado por acertijos y elegías, el poema épico, que es el manuscrito Beowulf, que ahora se los voy, que cómo me cuesta a veces decir estas palabras extranjeras que son complejas, que tienen origen sajón o que tienen origen teutón. Todos estos libros son originales, los que te nombré, los que le nombré a la audiencia, genuinas joyas que se han mantenido hasta el día de hoy. Y en la Biblioteca Nacional Española hay atesorada una colección de libros incunables. Yo no sabía lo que era incunable. Exactamente. Del diccionario de la RAE, dicho de una edición hecha entre la invención de la imprenta y el 31 de diciembre del año 1500. Mira. Es decir, aquellos que estaban en el periodo, digamos, intermedio, ¿no? Sí. Antes de que la imprenta fuera a copar, digamos, la edición de los libros. Se llaman incunables. Por extensión, todo lo que es raro, valioso o que corresponde a los inicios de una actividad, de un arte o de una técnica es incunable. ¿Viste? Está interesante todo esto. Tiene además una etimología particular, pero no voy a entrar en eso porque si no me va a pasar que voy a pronunciar mal y no quiero. El origen de la palabra incunable es latino y se llamó Incunabla Typographiae, la cuna de la tipografía, a un catálogo publicado en Ámsterdam en 1688, en el que se consignaban las primeras obras que se imprimieron. Ese catálogo, digamos, es una especie de lista, ¿no?, de los primeros libros que se fueron imprimiendo en la imprenta. En este periodo el editor hacía todo el trabajo, todo. O sea, era un trabajo muy arduo. Los libros incunables españoles son todos considerados documentos históricos. Más adelante nosotros volveremos sobre esto porque hay mucha cosa para indagar, pero para tener una idea aproximada, ¿no? Tenemos entonces que dentro de los libros más antiguos de Europa están el libro de San Cuthberto, el libro Vercelli, el manuscrito Julius y el libro Exeter y el manuscrito Beowulf, del que ahora vamos a hablar un poquito. Que está interesantísimo porque es de literatura épica. ¿Vamos a indagar un poquito en esto? Por supuesto. ¿Se acuerdan cuando trabajamos cantares de gesta? Sí, por supuesto. El cantar del Mio Cid, el cantar de los Nibelungos. ¿Te acordás que te planteaba yo que había un anillo en el cantar de los Nibelungos? Sí, me acuerdo, de los enanos, que era el dueño del anillo y que el anillo tenía que pertenecer. Yo no sé si en el programa de literatura está, pero antes estaba en el programa de literatura. Por lo menos ¿no? el hablar en los cantares de gesta, que más se mencionaban era el cantar del Mio Cid, sobre el que justamente se hacía el trabajo, porque es el más cercano a nosotros, la chanson de Roland, o la canción de Rolando, francesa, el anillo de los Nibelungos, y bueno, está en lengua inglesa, en anglosajón, pero ambientada en Escandinavia, el libro o manuscrito Beowulf, adaptado al español como Beowulfo, es un poema épico anglosajón anónimo, que fue escrito en inglés antiguo en verso alternativo. Cuenta de 3.182 versos. ¿Qué te parece? No sé si habrán escrito poesía, ¿no? Tanto el autor como la fecha de composición del poema se desconocen, aunque los académicos discuten
y suelen proponer fechas que van desde el siglo VIII al XII de nuestra era. La obra se conserva en el Códice Nowell o Cotton Vitellius, y dada la fama del poema, a pesar de que convive con otras obras en el mismo manuscrito, se ha dado a llamar a él solo el manuscrito Beowulf. Aunque el poema no tiene título en el manuscrito, se le ha llamado así desde principios del siglo XIX. Está en la Biblioteca Británica. Tiene dos grandes partes. La primera sucede durante la juventud del héroe. El héroe es Gauta o Giata, los godos, ¿no? Estamos hablando de los godos, los pueblos godos de Europa, que da nombre al poema, y narra cómo acude en ayuda de los daneses, de los habitantes de la península de Dinamarca, a quienes llamaba jutos, o se llamaba jutos. Sufrían ataques permanentes de un monstruo gigantesco, el Grendel, y este Gauta, este godo, después de matar al Grendel, se enfrentó a la terrible madre del Grendel. Es decir, que tenía que luchar primero contra el hijo y después contra la madre. En la segunda parte del Beowulf, ya él es rey de los Gautas y tiene que pelear con un dragón. Estamos hablando de literatura épica, por lo tanto la lucha es algo totalmente que la identifica a esta literatura. Es algo inherente a esta parte de literatura. Y acá tenemos justamente la historia en las dos partes del Beowulf. Su importancia como epopeya es similar al Cantar del Mío Cid en España, o a la Chanson de Roland, como te decía, o al Anillo de los Libelungos, o al Lebor o Gabal Aeren, libro de las conquistas de Irlanda, sobre el que más adelante, cuando trabajemos literatura irlandesa, y algunos de los autores mencionamos, algunos irlandeses de fuste, vamos a introducirnos un poco en esta literatura antigua. Bueno, teniendo en cuenta que el origen del poema, los eventos narrados en el poema épico tendrían lugar en el momento entre los siglos V y VII de nuestra era. Hay hechos históricos que acaecieron en este periodo de la Edad Media que se mencionan, más allá de la historia, que por supuesto es una historia fantástica, ¿verdad? Y allí en este poema se reflejan muchas de las problemáticas de las sociedades de esta época, como han hecho todos los autores en todas las épocas, reflejar su lugar, su espacio, su realidad, sus problemas. Jorge Luis Borges apunta que en este periodo, entre el V y el VII de nuestra era, se dieron las invasiones bárbaras. Y dice, en el siglo V de la era cristiana, tribus germánicas procedentes de Dinamarca, de las bocas del río Elba, según Beda, el historiador, y del sur de Suecia, fueron ocupando Inglaterra. Los textos más antiguos insisten en el carácter militar y violento de esta ocupación. Los textos más antiguos hablan siempre de invasión. Desde Escandinavia, ¿sí? Hasta la zona de las Islas Británicas y el oeste de Europa, con brutalidad. Siempre se habla en estos escritos antiguos sobre la brutalidad de la ocupación, la muerte, el poder, ¿no? La imposición del poder. En efecto, este siglo, el siglo V al VII, es un periodo histórico agitado, estos siglos, en los cuales, tras la retirada de los romanos, y principalmente el primero, siglo V, los invasores que llegan a las Islas Británicas van desplazando a los antiguos habitantes, los celtas, luego llamados bretones, y se producen cambios lingüísticos importantes. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, la importancia de la cultura celta en los libros europeos. Es importantísimo. Sí. E incluso toda la parte religiosa, los druidas, sí, los espíritus de los árboles, los espíritus del agua, los espíritus del suelo, cómo eso incluso después aparece bastante recientemente en algunas... En cuentos. Claro. Lo tratamos una vez. Claro que sí. Cuentos. Los cuentos de Grimm, los cuentos que después se llamaban cuentos para niños, que en realidad son cuentos para muy grandes y con mucha capacidad de tolerancia. Con un desenlace no tan infantil. Claro, digamos, ¿no? Por supuesto, bastante duro. Sí. Son originarios de estos pueblos que fueron muy ricos a nivel de lo que fue su fantasía. Uh-huh. Hablamos incluso de Tolkien, por ejemplo, de J.R.R. Tolkien. Hablamos de Lewis, ¿verdad? Y hablamos también de Lewis Carroll, por ejemplo, posteriormente, o más o menos en esa misma Harry época. Potter. Y después, exactamente, J.K. Rowling, como toda esa población mantiene todavía esa frescura en cuanto a
a todo lo que fue la cosmogonía celta y a lo que fue sobre todo su vínculo con la naturaleza. No estamos acá romantizando nada. Sí, eran no, pueblos crueles. Los sacrificios que hacían eran por favor, tétricos, Sí, sí, pero sí. había una gran intensidad en el vínculo con la naturaleza y en los espíritus de los seres vivos. Y bueno, por ejemplo, la corriente New Age, ¿no? Que hay gente que continúa haciendo New Age, hay gente que continúa dentro de la corriente, que es algo así como pseudo religiosa, y no quiero ser irrespetuosa, pero la parte artística es muy fuerte. Sí. La parte Sí, sí. artística, principalmente la musical. Sí, 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 sí. Entonces tiene muchísimo que ver con estas estructuras venerables de esa época. Espero que te haya gustado, espero que les haya gustado esta intromisión en los libros europeos. En el origen de las lenguas y lenguas europeas, que vamos a volver, porque Claro. hay muchísimo para hablar, muchísimo para es hablar. algo- Aparte, dividir, ¿no? Un poco la parte latina y anglosajona, que creo que son muy distintas. Exactamente. Por esa razón también, el próximo programa, vamos a ver el origen de las lenguas americanas. Ah, Y después bien. tendremos que ver el origen de las lenguas austronesias también, es decir, de toda la parte de Australia y la Polinesia, porque son lenguas diferentes. Pero en América nosotros vamos a encontrar incluso hasta esos troncos lingüísticos. Entonces, trabajando los orígenes de las lenguas, vamos a llegar a eso que vos decís perfectamente. ¿Cómo hay una diferencia tan grande, incluso en lo que es, por ejemplo, la parte lingüística sajona Ujú. de la parte lingüística latina? Tiene que ver mucho con la historia, pero también con la geografía Sí, y también con los movimientos de población. totalmente. Y con lo político y, por supuesto, también Con la colonización. y la mentalidad. Porque no es la Claro. mentalidad latina que la mentalidad sajona. Totalmente de acuerdo contigo. Estudiar las mentalidades tiene muchísimo que ver con estudiar las formas artísticas y hasta las formas religiosas Sí, y totalmente. las políticas. La mentalidad, las mentalidades de cada uno. Tenemos tanto para Hay indagar mucho en el para año hablar, hay mucho para 2024. Bueno, gracias María por este espacio. Bueno, aquellos Gracias que a quieren vos. comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 091-99-1210 o a través de nuestras redes sociales. Prontamente iremos publicando distintos talleres literarios y encuentros literarios que van a ver acá en Montevideo y en todo el país, aquellos que nos quieran mandar. Así que bueno, un gusto María y nos reencontramos la próxima. Un placer, un gusto estar contigo, con la audiencia. Hasta el próximo programa.